Ok, ahí aceptamos. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este camino que iniciamos para ir conociendo a una costumbre nueva, una comunidad nueva, en donde la mujer es lo más. Y me encanta que la quiera, que la mimen. Así nos tenemos que sentir todas las mujeres, porque el Señor nos hizo así, como dijo Marcelo la otra vez, a un costado de Adán, del hombre, para que lo acompañemos. Y bueno, después vamos a dar más explicaciones, pero lo de hoy, el tema de hoy va a ser la importancia de las mujeres hebreas, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con eh, los, el rol que desempeña la mujer dentro de la comunidad hebrea. Y para poder entender eso, vamos a tener que saber un poco de leyes, ¿m? Porque hay leyes que son para hombres y mujeres, hay leyes que son solamente para hombres y hay leyes que son exclusivamente para mujeres. Así que bueno, en este momento le vamos a dar el paso al licenciado Marcelo para que nos vaya explicando eh, cómo es este tema, cómo es el rol de la mujer y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, las diferencias entre la Torá, la Mishnah, la Mikveh, no, perdón, las Misbot, la estoy confundiendo yo. La presencia de la mujer en la época bíblica. Bueno, Marcelo, vos sabes más de esto, te doy el lugar a vos para que nos expliques y yo no esté metiendo tanto la pata. Una sola cosita nada más, silencien en lo que puedan los micrófonos, cualquiera que pueda y quiera hacer alguna pregunta, levanta la manito, ¿sí? Y le damos el lugar para que no quede ninguna duda. Igual hay en el material, se lo habilitamos el lunes para que puedan saber ya, estar entonaditos de qué íbamos a hablar. Así que Marcelo, adelante, disculpe. Muchas gracias, Mónica. Bueno, qué lindo haber llegado a este momento. Doy gracias, doy gracias por haber llegado a este momento. Y antes de hablar específicamente sobre las mujeres, yo quiero que este curso sea una introducción a la cosmovisión hebrea en un sentido más amplio también. Obvio, el tema central y de interés que nos convoca es el lugar de las mujeres en la cosmovisión hebrea. Es así. Pero quiero darle el contexto de la cosmovisión hebrea. Por eso, en primer lugar les comento que una plegaria, una oración, un rezo muy importante y muy común en la tradición judía es justamente agradecer a nuestro Creador haber podido llegar a este momento. Y eso se puede hacer en cualquier clase de momento de la vida. Un glotón llega ante un plato que le gusta y puede agradecer haber llegado a este momento. Uno puede decirlo al comienzo de un curso que alguna vez soñó dar. En cualquier circunstancia de la vida, uno puede dar gracias por haber llegado a este momento. ¿Y qué es este momento? Hoy en el calendario hebreo es el día Tu Bishvat. Tu es el nombre de una letra y es también un número del mes de Shevat. Es el día de el año nuevo, porque en la tradición hebrea tenemos 4 años nuevos cada año. Uno es, por ejemplo, el año nuevo de los reyes. Otro es el año nuevo para pagar impuestos. Y otro es el año nuevo
de los árboles. Otro es el Año Nuevo litúrgico. Bien. Y en el Año Nuevo de los árboles hay un aspecto fundamental de la cosmovisión hebrea, que es el amor a los árboles. Empezó siendo Tu Bishvat hace miles de años el día en el que, a ver, si uno tenía que ofrecer como impuesto de los animales recién nacidos, algunos para el templo, para sacrificios, etc. ¿A partir de qué momento eran considerados recién nacidos? A partir de un cierto día al año. Se cobraba impuestos por un año calendario impositivo de tal fecha a tal fecha. Pero ¿y los árboles que dan fruto en otro momento del año que en la primavera, que es cuando paren los animales de corral? Entonces se estableció una fecha para que empiece el año calendario impositivo para los árboles. Esto hace miles de años. Así empezó la fiesta, que fue mutando. Hoy, en las colectividades judías de todo el mundo, es el día de reconocer nuestra deuda con la creación entera y con el mundo natural, al que tanto hemos maltratado, y reconocer en especial nuestra deuda de gratitud para con los árboles. ¿Cómo? Plantando un árbol, por ejemplo. El Estado de Israel hoy es el único país del El año mundo. nuevo, los hebreos tenían varios años nuevos. Bueno, ahora el año nuevo de los hebreos. Decía que Israel es el único país del mundo que hoy tiene muchísimos más árboles que un siglo atrás y millones de árboles más que 2 siglos atrás. El resto del planeta ha sufrido una merma enorme en su cantidad de árboles, todos los países del mundo. Pero en Israel, en parte, por esta celebración de Tu Bishvat, se plantan árboles todo el año, pero el amor a los árboles es parte integral de la cosmovisión hebrea. ¿Qué tiene esto que ver específicamente con las mujeres? Nada, pero es justo el día de hoy. Es como si yo les dijera, bueno, en Estados Unidos hoy es San Valentín, si vamos a hacer un curso sobre el lugar de las mujeres en la cultura estadounidense, recordemos que hoy es San Valentín. Bien, con respecto al lugar de las mujeres en la cosmovisión hebrea, una cosa es hablar de una cosmovisión y otra cosa es hablar de una cultura. Porque una cultura va cambiando y evolucionando en el tiempo. Y el pueblo, hoy el pueblo judío, antes de eso tal vez el pueblo de Judea por un lado y el de las otras tribus aparte de la de Judá por otro, o en tiempos más antiguos el pueblo en la época de los patriarcas, han transitado por una enorme cantidad de momentos históricos y culturales diferentes, además con la dispersión. Ustedes calculen, no es lo mismo en un país de Medio Oriente el lugar de la mujer, que tenía que adaptarse también a las leyes del lugar, porque la ley del país en el que uno vive, en la práctica judía, es la ley. Uno tiene que cumplir con las leyes del país en el que vive. Entonces, no es lo mismo el lugar de la mujer en un país de cultura islámica que en un país laico secular del siglo XX en Occidente. Entonces, 3000 años de historia y una dispersión geográfica hacen que en diferentes momentos, diferentes culturas le hayan dado diferente lugar a la mujer, a las mujeres en esa cultura. No es una sola cultura. Entonces, el lugar de las mujeres en las culturas judías ha ido variando. El lugar de las mujeres en la cosmovisión hebrea, no.
¿Qué es la cosmovisión? Es algo que tiene que ver con la esencia de la cultura, con desde qué valores fundamentales se decodifica la realidad. Muy bien hacía referencia antes Mónica, muy acertadamente, a algo que yo mencioné la reunión pasada, que es que una lectura posible de Génesis 1 es que la mujer fue hecha tomando del costado de, o sea, en la religión cristiana se dice de la costilla de Adán, que es un hueso del costado. En hebreo la palabra no es hueso ni costilla, sino que es una palabra polisémica que también puede querer decir médula o esencia. Y entonces la mujer no fue sacada de la costilla de Adán en la cosmovisión judía, sino que fue creada de su esencia y a su lado, para que no esté ni adelante de él ni detrás de él. Y esto tiene que ver con el idioma hebreo que permite estas interpretaciones, pero es una constante de la interpretación que la tradición interpretativa judía de las Sagradas Escrituras ha hecho de esos textos antiquísimos. Y es una tradición interpretativa muy diferente de la tradición interpretativa. Me están llamando. Me están llamando. Perdón. Perdón, Marcelo, ¿pueden silenciar los micrófonos, por favor? Y si Moto necesitan, levanten la G8. mano. Moto G8 decía que algo estaba Sí, hablando. sí. Bueno, estos espacios virtuales, la verdad que es complicado y es difícil. Sí. ¿No es cierto, don Roberto? Es muy complicado adaptarse a los códigos y los ritmos de los espacios Yo virtuales. estoy escuchando bien. Bueno, entonces yo decía que la tradición interpretativa judía, que es muy diferente de la tradición interpretativa cristiana, en el mismo texto se pueden leer cosas muy diferentes. La hermenéutica cristiana tiene una metodología, tiene un propósito y es una tradición interpretativa. El mismo texto, o uno muy parecido, leído en otro idioma y desde otra tradición interpretativa, puede terminar diciendo algo muy diferente. ¿Y por qué es importante la tradición interpretativa judía? Porque es lo que está en el centro de la cosmovisión hebrea. Es la brújula que marca la dirección de cómo se transmiten los valores fundamentales que, entre otras cosas, se transmiten a través de las leyes. Si uno cree que la identidad judía es una identidad puramente religiosa, el judío es el no cristiano, por ejemplo, el que podía haber sido cristiano pero no reconoció a Jesús, planteo religioso, eso es un aspecto, tal vez, pero la identidad judía es algo mucho más amplio, diverso y rico que solamente una identidad religiosa. Tiene algo de identidad nacional, de identidad étnica, de identidad cultural. Son muchas las variables. De hecho, un judío laico, secular, ateo, ni deja de ser considerado judío por el resto de la comunidad, ni pierde su derecho a ciudadanía por el Estado de Israel, ni hubiera dejado de ser perseguido y asesinado por los nazis por ser judío. Entonces, no es una identidad religiosa.
Es una identidad que se transmite en función de la transmisión de valores que sí tienen que ver con las creencias y las sagradas escrituras propias del pueblo judío. Y entre esas creencias y valores fundamentales hay varias cosas que vamos a ver con relación específicamente a las mujeres. Ahora, resulta que cómo se conserva la unidad de un pueblo disperso por prácticamente, diría, casi todo el planeta. ¿Cómo hace un judío que es forzado a emigrar de la tierra en la que durante los últimos 1000 años vivieron sus ancestros, por ejemplo, por decir algo, Siria, y obligado a ir a vivir a donde sea que le abran las puertas y lo reciban, lo que no es tan fácil, y se las abren, por ejemplo, en Estados Unidos? Va y sabe que es judío, pero ¿cómo se integra en una comunidad judía en Estados Unidos? Porque respeta la ley estadounidense, pero además se identifica con la comunidad que vive de acuerdo a la ley judía. Participa de diferentes maneras en la vida comunitaria. Una vida comunitaria que se rige por las leyes. Esas leyes no son hoy las de la Torá. En la Torá encontramos el fundamento histórico de esas leyes. Pero el mundo judío a lo largo de miles de años ha ido evolucionando porque, como todos los pueblos, y tal vez considerando la cantidad de experiencias históricas tan diversas que hemos tenido como pueblo, no sé si se puede comparar, pero tal vez más que otros pueblos, porque uno de los valores fundamentales es conservar la conexión con la historia, conocer las leyes del propio pueblo. Entonces eso nos da un respaldo para encarar el cambio también, sabiendo de dónde venimos. No necesariamente eso nos indica hacia dónde vamos, pero sabemos de dónde venimos. Entonces, las leyes que hoy rigen para las mujeres no son las mismas de la Torá. Por ejemplo, en la Torá hay una ley que dice que si una niña mantiene relaciones sexuales sin la autorización de sus padres, hay que ejecutarla, pena de muerte. Uno lee eso y tiene prejuicio de que el pueblo judío es básicamente un pueblo que en el fondo es una religión y esas son sus sagradas escrituras. Entonces se imagina que los judíos, mamma mía, lo que hacen es matar a las hijas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y que en eso consiste su religión. Este es un abordaje desde la ignorancia y desde el prejuicio. Por eso este curso espero que sirva para ir aclarando esas cosas. No, no es así, porque ya hace más de 2000 años que quedó jurídicamente establecido que cualquier tribunal que condenase a más de una persona a muerte debía ser considerado un tribunal constituido por asesinos, aunque lo hiciera de acuerdo a la ley. Punto 1. Punto 2. Que si se condena a muerte a una niña por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, los que deben ejecutar la sentencia son el papá y la mamá, que no van a poder hacerlo. O sea, en primer lugar el tribunal está atado de manos, en segundo lugar los verdugos no lo van a hacer.
Estoy hablando de hace más de 2000 años. Ya las leyes de la Torá, las que ustedes pueden encontrar en Deuteronomio, ya era jurídicamente establecido que se estudiaban esas leyes porque son el respaldo histórico de cómo se constituyó nuestra identidad como pueblo, pero no se aplicaban tal cual. Ya hace más de 2000 años. A eso agréguenle luego 2000 años o más de vivir en la dispersión en docenas y docenas de culturas o de imperios que ya han desaparecido. Que el babilonio, que el persa, que el otomano, que el Sacro Imperio Romano Germánico, que el romano, ¿sí? Entonces, se ha generado una tradición interpretativa de las leyes de la Torá que nos lleva al día de hoy, donde cualquier estudiante de la Torá tiene muy en claro que la Torá claramente dice que una hija que tiene relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial debe ser ejecutada. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras, también las de los cristianos, ¿eh? Lo mismo dice el Antiguo Testamento. Pero está muy claro que esas leyes no se deben interpretar en el sentido de aplicarlas por una interpretación literal y llevar a cabo eso. ¿Por qué hacerlo? ¿Sería un asesinato? Y porque no respetan ciertos derechos fundamentales de todo ser humano, incluida la niña en cuestión, que debe siempre hacerse prevalecer el respeto por la dignidad de la otra persona, aun si comete un delito para la ley. Además de que toda vida es sagrada, toda vida, aun la de un enemigo en combate. Lo que no quiere decir que en ese caso no se pueda matar. La ley judía diferencia claramente entre asesinar, que es dar muerte sin justificación de defensa propia, y matar, por ejemplo, en combate. ¿Por qué estoy hablando de muerte? Porque quería explicar fundamentalmente que las normas que vamos a conocer en este curso o mencionar, en muchos casos ya no se aplican en la vida diaria de las personas, ya no rigen. Pero para la cultura judía son fundamentales lo mismo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años, cuando fue destruido el templo de Jerusalén y arrasado Israel por las tropas romanas, y llevados decenas o centenares de miles de habitantes en esclavitud, por ejemplo, el Coliseo romano fue construido por 70.000 esclavos judíos que llevaron las tropas del emperador Tito a Roma. Entonces, en ese momento, estoy hablando del año 70, o sea, unos 30 o 40 años después del magisterio de Jesús, el pueblo judío vivió una catástrofe política tremenda y parecía que no había un futuro para Israel, es decir, para el pueblo como pueblo. Y sin embargo, el apego al estudio de las leyes entendidas como la palabra, es decir, la expresión a través de las Sagradas Escrituras de algo que nuestro Creador nos está enseñando, el apego al estudio de esas leyes fue en el fondo lo que mantuvo vivo al pueblo judío en su identidad propia. Y es la continuidad, y hay un hilo conductor continuo desde hace 3000 años hasta el día de hoy.
Por supuesto que con una enorme diversidad, porque como dije, no es lo mismo si durante 1000 años tus ancestros vivieron en, digamos, Siria, que si vivieron, digamos, en Rusia. Son contextos, son contextos en los que, bueno, la geografía es diferente, el clima es diferente, los alimentos que se consiguen son diferentes, las músicas regionales populares son diferentes, los instrumentos musicales son diferentes, los sonidos del idioma que uno oye todos los días en la calle son diferentes y se meten en la pronunciación del propio idioma. Entonces todo eso genera un pueblo judío con una enorme diversidad cultural. ¿Y cuál es el denominador común? Que todos seguimos entendiendo que nuestra historia está unida al estudio de las Sagradas Escrituras y para poder interpretar la ley de modo de aplicarla en nuestros días. Y esa es la tradición interpretativa judía. Entonces, antes, de nuevo, gracias Mónica, me diste un hermoso pie. Vos dijiste que es la Torá, que es la Mishnah. La Torá es el nombre de los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y allí tenemos especialmente, bueno, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, tenemos muchas leyes. Pero después de que Israel fue arrasado, digamos, en números redondos, no es una clase de historia esto. Muchos siglos después de que fueron escritos esos libros, Israel fue arrasado, el pueblo judío llevado al exilio, y de golpe un príncipe llamado Judá Hanasí, o sea, el príncipe judío sería la traducción de su nombre, decidió que para poder preservar las leyes que ya no se aplicaban antes de la dispersión, era necesario escribir un libro que explicase cómo se interpretaban. Y entonces escribió un libro sobre las sentencias y argumentos legales en diferentes juicios de 100 y 200 años antes. Ese libro es la Mishnah. Y la Mishnah es un libro increíble. Fue escrito hace 1800 años y en un párrafo autorreferencial maravilloso, la Mishnah interroga al lector y le pregunta, ¿por qué este libro contiene los argumentos legales de aquellos que en ocasiones fueron los que perdieron en el tribunal y no los de que ganaron en la misma causa? ¿Con qué propósito se recuerdan las argumentaciones legales de los que perdieron el caso? Y a veces ni siquiera se mencionan las argumentaciones legales de quienes lo ganaron. Cuando hubo disputas entre dos posiciones en disputa, ambos dentro de una corte judía, ¿no? Y contesta la Mishnah, para enseñarle a las generaciones futuras cómo se interpretaba la ley y así ayudar a las generaciones futuras a poder interpretar nuevamente en el futuro las leyes de acuerdo a esta tradición. Esa es la tradición interpretativa judía, así como está esencialmente contenida en la Mishnah. Entonces tenemos las leyes de la Torá, luego una primera versión de su interpretación alrededor del año 200 en la Mishnah. Pero claro, 300 años más tarde, año 400 o 500, ya las cosas habían vuelto a cambiar. Y entonces un grupo de
rabinos, a esta altura ya existían rabinos desde el año 100 más o menos, y antes de eso existían los fariseos, que fueron sus antecesores. Cuando en el Nuevo Testamento hablan mal de los fariseos, o parece que hablaran mal de los fariseos, es un tema que necesita aclaraciones e interpretación, porque están hablando de un movimiento jurídico, político y cultural del cual formaba parte el mismo Jesús y San Pablo. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar de las mujeres y de las leyes relativas a las mujeres. Cuando, más o menos en el año 300 y algo, 400, para hablar con más precisión, ya lo que contaba, lo que narraba la Mishnah sobre cómo debían interpretarse las leyes no alcanzaba, porque en todo lo que hoy es Irak y Siria había muchos judíos. La mayor parte de los judíos del mundo vivían allí, no en el Imperio Romano ni en la zona del Mediterráneo. Esa gente necesitaba nuevas leyes, nuevas interpretaciones de las leyes que habían sido reinterpretadas por la Mishnah, pero era evidente que el contexto histórico había cambiado y hacían falta nuevas interpretaciones. Y entonces se generó el libro que se llama la Gemara, que es una colección enorme. Quien se mete a estudiar la Mishnah más la Gemara hacen el Talmud, que contiene no solamente interpretaciones jurídicas. La Gemara contiene anécdotas, chistes, recetas de cocina, tablas de pesos y medidas. En la redacción de la Gemara, que fue a lo largo de unos 4 o 5 siglos hasta que se cerró el Talmud, participaron centenares de rabinos de diferentes generaciones y culturas. Es un diálogo entre diferentes culturas y generaciones de cómo interpretar la ley. Es una obra tan enorme que quienes se acercan a estudiarla dicen que es un océano. Si uno sabe dónde zambullirse, va a encontrar perlas. Pero hay que saber nadar. No. No es así nomás el estudio del Talmud y de la ley judaica. Y hay centenares de miles de varones judíos que por ley, porque están obligados por ley, se educan a sí mismos en el estudio del Talmud y a sus hijos varones también. Para las mujeres, el estudio del Talmud, para preservar viva la identidad cultural del pueblo judío, no es obligatorio. Está permitido y es voluntario. Ha habido grandes rabinas, hubo una importantísima en Berlín en 1930, la asesinaron los nazis. Hubo una gran rabina en el Kurdistán, el país de los kurdos, en Irak, allá por el 1500. Alrededor del año 1000, las hijas de un gran rabino y exégeta de la Biblia llamado Rashi, el rabino Shlomo Yitzhaki, Rashi es el acróstico. Perdón, yo estoy tirando una cantidad de información que por ahí los excede. Si alguien necesita tomar aire, avíseme, levante la mano y paro. Las hijas de Rashi eran tan grandes eruditas en el Talmud que sus esposos escribían lo que ellas les decían. Entonces, para las mujeres no es obligatorio, por ley, pero está permitido el estudio del Talmud. Y ha habido grandes, y hay hoy en día, Nehama Leibovitz hasta hace poco, grandes profesoras de Talmud. Ahora bien, entonces, el lugar de las mujeres ante la ley judía es fundamental, pero no ante la ley del Pentateuco, ante la ley de la Torá solamente, sino que de cómo fue reinterpretada y sigue siendo reinterpretada esa ley en cada generación del pueblo judío.
Eh, Hago una pausa aquí porque temo haberme sobrepasado en la cantidad de información que les di, porque los estoy exponiendo a un mundo que por ahí saben más que yo algunos, pero por ahí otros no conocen nada de esto. Entonces, los invito a que eh, si tienen ganas de hacer algún comentario, lo hagan libremente, los escucho, que coordine esta parte Mónica, si puede. Gracias, Mónica. Sí, 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 Y en seguro. todo No, por caso, favor. no me comprometo a contestar todas las preguntas, aclaro, pero me encantaría escuchar preguntas. Preguntar, perdón, esto lo tengo que decir antes de darte la palabra, Mónica. Dale. Cuando en el libro Éxodo se acuerdan que en el Sinaí Moisés baja con las tablas de la ley y trae los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero antes de eso, cuando están saliendo de Egipto, hay un momento en el que nuestro Creador le dice a Moisés, cuando tus hijos te pregunten, les contarás que yo con mano firme te libré de la opresión en Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, es un versículo. Y entonces, del libro Éxodo, el comienzo del libro Éxodo. Esto quiere decir que antes de recibir los 10 mandamientos, Moisés recibió una clara indicación de enseñarle a los adultos que tenían que enseñarle a sus hijos a preguntar. Uno de los valores esenciales fundamentales de la cultura judía es cuestionar. Tanto así que Jacob recibió el nombre de Israel porque se animó a enfrentar y cuestionar a eso que no sabía si era Dios, un ángel o qué era. Le hizo frente. Hay una anécdota muy breve. Hubo un premio Nobel de Física ya por 1930 y pico, creo que fue. Se llamaba Isidoro Rabí, que había nacido en un pueblito muy pobre en Polonia, un shtetl, un pueblito de campesinos, emigrado con su mamá a Estados Unidos y después fue a la escuela pública y llegó a premio Nobel. Y le preguntaron en un reportaje, ¿qué fue lo que lo hizo a usted un científico? Y él contestó, mi mamá. ¿Cómo? Sí, porque cuando mis compañeritos de clase de la escuela pública volvían a casa, sus mamás les preguntaban, ¿aprendiste algo interesante hoy en la escuela? Pero mi mamá me preguntaba, ¿hiciste una pregunta interesante hoy en la escuela? Y acá ven, en esta anécdota, la importancia fundamental de la mujer como madre y educadora en transmitir los valores fundamentales y centrales de lo que hace a la identidad judía, que en esto no es étnica ni religiosa, son valores culturales. Y ahora sí, me callo y escucho yo. No, no, es que nos apasiona escucharte, Marcelo. Una cosita que es lo que me acuerdo de lo que vimos, bueno, en un curso pasado que están, por favor, entren al campus y dejen sus preguntas en el campus y así van a poder obtener información, que es muy importante. Eh, Quiero que cuentes por qué eh, se celebra el día de cabeza de mes, Rosh Hodesh, porque es muy interesante esa parte, por ejemplo, yo leyendo el Antiguo Testamento no me había dado cuenta de eso, y la importancia que tuvieron las mujeres en ese momento en donde Moisés está bajando con las tablas de la ley del monte Sinaí y se encuentra de repente con un becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres acá? ¿Qué pasó con las mujeres, con los hombres? Para que veas, quiero que le expliques a la gente por qué la mujer ahí tiene esa importancia ese día, en ese momento. Todos conocemos, o algunos hemos visto, leído el Antiguo Testamento y sabemos de este pasaje.
Entonces, bueno, te cedo la palabra para que veas la importancia que ya empieza desde siempre, la importancia de la mujer. Gracias. Ok. ¿Y algún otro comentario de alguna otra persona, alguna pregunta más como para Estela Sara Bustamante, por favor, desmuteate y sí. No es nada interesante mi pregunta, y pido perdón. El príncipe Judá pertenecía a alguna tribu de las 12 que había, porque tenían los representantes. ¿Cómo no? Ok. Eh, no sé de qué tribu era descendiente Judá Hanasí, pero tu pregunta me da pie para contarles otra cosa que no pensaba incluir hoy. ¿Se acuerdan que el rey Roboam de Jerusalén fue llevado en cautiverio a Babilonia? Sí. Sí, Resulta que cuando luego los persas, resulta que el rey de Babilonia decidió nombrar a un a un pariente de Roboam como virrey o su representante en Jerusalén. Y conservar a la familia real un poco como rehenes. Pero claro, tampoco los podía tener encarcelados porque si no la población de Judá se iba a sublevar indignada por el trato que recibía la familia real. Entonces les asignó una partida de dinero para que esa familia real siguiera funcionando como una corte. Y así se fundó una corte en el exilio. Los Rosh Galutá, cabeza de la dispersión, los que estaban a la cabeza de la dispersión. Los Rosh Galutá, cuando vinieron los persas, se encontraron con esta institución del imperio babilonio al que arrasaron y la conservaron. Y después cuando vinieron los musulmanes, se encontraron y también lo conservaron. Y así hasta el año 1100 de nuestra era, o sea, durante 1600 años más o menos, 1700, siguió habiendo una dinastía heredera del rey David, reinando en el exilio en Babilonia. Y esa dinastía fue la que condujo políticamente la redacción de la Mishnah, la Gemara, o sea, el Talmud. Así que el tema de a qué tribu pertenecía Judá Hanasí no te lo puedo contestar, pero fíjense algunas estirpes de familias, qué historia tan larga que tienen y qué importancia que tienen en la política y en la historia de la cultura hebrea, ¿no? Los últimos descendientes de esa casa real, en el año 1100 y algo, casi 1200, emigraron hacia el sur de España. Y de hecho, yo conozco familias que viven hoy en Argentina, y no voy a decir el apellido, pero me consta porque su rabino me lo confirmó, que tienen todos los pliegos y recuerdos de familia que heredaron de esos descendientes de los Rosh Galutá. Hoy no cumplen ninguna función, no tienen ningún cargo, es apenas un recuerdo de familia. Pero existe. Bueno, y con respecto a lo que trajo Mónica del Rosh Hodesh, de las festividades muchísimas que hay en la práctica judía, la festividad por lejos, la central, la más importante, es el Shabbat. No es el Rosh Hodesh. El Shabbat es la fiesta religiosa suprema. Es la más común, la más habitual en número, pero no deja de ser la más importante cada viernes a la noche. Y para celebrar el Kabbalat Shabbat debidamente, es necesario
que haya una mujer de la casa que oficie. Si un hombre vive solo, puede oficiar él en reemplazo de la mujer que no está. Pero si tiene una madre, hermana, hija o cuñada que oficie, si es sensato, va a ir a la casa de esa persona, recibir el Shabbat como corresponde, con una mujer, bendiciendo el comienzo de un tiempo sagrado. Sagrado quiere decir que en ese tiempo tenemos la libertad de poder dedicarnos a estudiar, rezar o amar. De las tres, en la tradición judía la más importante es estudiar, la siguiente es amar y rezar es la última. Pero ese día sagrado, que dura algo más de 24 horas, es una mujer la que en el Kabbalat Shabbat oficialmente lo declara inaugurado ese tiempo sagrado en ese domicilio, y la que luego oficia la ceremonia de despedida. Los viernes a la noche recibimos al Shabbat como si fuera nuestra novia, o en el caso de las mujeres nuestro novio, como la persona amada que viene a nuestra casa de visita. Nos engalanamos, se cantan canciones hermosas. Hasta pronto, Gustavo Noé. Se comen comidas sabrosas, se juega con los chicos, las parejas matrimoniales, está bueno que si puedan tengan sexo esa noche, es sagrado. Así que bueno, la festividad más fundamental, más importante y más trascendente en la cosmovisión judía y en la religión judía es el Shabbat, y está absolutamente en manos de mujeres. Empecemos por ahí. Mucho más que el Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh, que es el comienzo del mes lunar, el calendario hebreo es un calendario lunisolar. Me parece que es conceptualmente muy complicado en este momento explicarles por qué. Si alguien lo plantea como pregunta, lo respondería en otro momento con mucho gusto. Pero concretamente no es ni solar ni lunar. Lunar es el calendario musulmán, solar es el calendario gregoriano, lunisolar es el calendario chino y el judío. El vietnamita creo que es aparte también. Y entonces, el comienzo de cada mes es celebrado con un día especial en el que las mujeres, una vez más, igual que en el Shabbat, pero eso sí, el Shabbat puede celebrar, el Kabbalat Shabbat puede celebrarlo en su casa un varón si no hay mujeres judías. El Rosh Hodesh no. El Rosh Hodesh es directamente el día de las mujeres. Comienza un mes lunar y ese día la mujer, que siempre debería ser tratada como la reina de la casa, en ese día debe ser especialmente halagada. Y hay toda una serie de ritos alrededor del Rosh Hodesh, del día primero del mes lunar. Hoy estamos en Tu B'Shevat, el día Tu, el día 14 del mes lunar de Shevat. Así que hace 2 semanas que fue el último Rosh Hodesh. Los meses lunares duran 29 días y medio, así que dentro de 15 o 16 días va a ser el próximo Rosh Hodesh. Con respecto al lugar que ocupa una persona por el hecho de ser de sexo femenino en un hogar judío, varía muchísimo. Una cosa es lo que enseña el Talmud, que era en Babilonia,
hace 1200 años, y otra cosa es en Córdoba, provincia argentina, hoy. En Córdoba hoy hay comunidades porque hay varias denominaciones judías, así como hay católicos, evangélicos, mormones, que incluso tienen otra sagrada escritura adicional diferente. Bueno, entre los judíos, tanto como ese caso de los mormones, no hay gente que tenga otra sagrada escritura propia, pero casi. Hay 4 denominaciones fundamentales, ¿no? No viene al caso ahora nombrar cuáles son, y hay docenas de subdivisiones. Y entonces el lugar que en cada tradición ocupa una mujer está marcado por tradiciones diferentes. Pero hay un punto fundamental que hay que decirlo. Vivimos, por lo menos aquí en la Argentina y creo que en el resto de Latinoamérica, en una cultura muy machista. Y en la tradición judía, hay que decirlo, hay gente machista también, por supuesto, así como hay asesinos judíos, ladrones judíos, también los hay, ¿sí? Pero básicamente la cultura judía no es machista, es sexista, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Una cultura sexista diferencia los derechos y obligaciones de las personas por su sexo, pero no le da poder político a las personas de un sexo por sobre el otro, que es lo que hace el machismo. Y esa es una diferencia fundamental. Cuando uno vive en una cultura occidental y cristiana machista y ve en la práctica judía o en las leyes judías las diferencias entre varones y mujeres, es muy fácil proyectar como sobre una pantalla, sobre eso que está viendo, que los judíos son esencialmente machistas. La tradición, y no es así. No es así. El hogar lo gobierna por lo general las mujeres, punto. Sin más vueltas. Y cualquier mujer en general que quiera trabajar o estudiar es algo muy bien visto. Y hay muchos hogares en los cuales judíos, en los cuales el sustento lo gana la mujer con su trabajo fuera de casa y el hombre estudia las Sagradas Escrituras. Y eso no es una explotación machista. El trabajo del hombre lo hace porque es obligatorio. La mujer, si tienen un buen pasar, puede estudiar. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Y bueno, uno de los objetivos de este curso es justamente aclarar estas diferencias para que vayan conociendo un poco más la cosmovisión hebrea por un lado y como cristianos por ahí esto les sirva para leer el Antiguo Testamento desde otro punto de vista. Enriquecido, ojalá, eso es lo que más ansío yo, por lo que puedan aprender conmigo u otros profesores con quienes estudio. Yo ahora quisiera comentarles, voy a leer, traduciéndolo acá, traducción simultánea, voy a tener en pantalla un texto que cuenta las celebraciones que se hacen por el nacimiento de una niña.
Y quiero compartir, si les parece bien, ese material con ustedes. Y como no las conozco todas yo, voy a traducirles, aunque sea parte de un documento al respecto. ¿Les parece interesante? Sí, sí, Marcelo, Sí, 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 por supuesto. Porque conocen seguramente la circuncisión del varón al octavo día. Pero cuando nace una nena, no hay circuncisión, porque muy lejos estamos de la ablación del clítoris que se practica en África. Eso es un horror que sería un delito para la ley judía, un delito. ¿Ok? Pero sí hay celebraciones. Entonces quiero compartir con ustedes qué se hace. A ver, déjenme buscarlo. Rituales históricos para recibir hijas judías. Diferentes comunidades judías han dado la bienvenida a sus hijas en maneras distintas. En las comunidades de judíos de habla española en Medio Oriente y Norte de África, o sea, los sefardíes, y también en las comunidades de italianos judíos, hay la tradición de dar la bienvenida a las hijas recién nacidas con una celebración que se llama Zeved Habad, que quiere decir el regalo de una hija. El nombre deriva de un versículo en el libro de Génesis, en el cual la matriarca Lea dice, cuando le nace su hijo Zebulún, Zevedani Elohim oti zevedto, Dios me ha dado un regalo. Todavía hoy se celebra, o sea, se originó en el área sur del Mediterráneo, Turquía, pero hoy en día se celebra entre las comunidades sefaradíes de todo el mundo. La celebración consiste en que en el Shabbat, después de que la niña ha nacido, el padre, junto con su padre y su suegro, son llamados a leer la Torá para toda la congregación. Esto es un gran honor. El bebé, la beba y su mamá están presentes, pero dado que se trata de comunidades ortodoxas, solamente se llama a los hombres a leer la Torá, porque recuerden, es obligatorio para los hombres estudiar la Torá, para las mujeres es optativo. Y entonces el papá dice una bendición sobre la Torá y así lo hace cada uno de los abuelos. Y luego el rabino felicita a la madre y a las abuelas desde el púlpito y ofrece una plegaria para el bienestar y salud de madre e hija. Esta es una. Y luego, cuando termina la ceremonia religiosa, se realiza un kiddush. La palabra kiddush quiere decir bendición, pero se refiere a que se bendice el vino. ¿Y cómo va a tomar uno vino sin comer algo para poder pegarlo? Entonces suelen ser menúes en la sinagoga, ¿no? Se come en la misma sinagoga con mesas enormes cargadas de helwet, que es la palabra árabe, ya ven cómo se mezclan idiomas, culturas, tradiciones, para decir dulces. La mayoría de ellos gotean almíbares de miel y están cargados con pistachos y nueces. Esa recepción, esa comilona, normalmente dura 2 o 3 horas y convoca a 250 o 300 participantes. Esa es la celebración religiosa para darle la bienvenida a una hija mujer en la familia. En la España medieval existían las fadas, que consistían en que se pasaba a la beba de manos de un jefe de familia a otro, pero cada jefe de familia le daba una bendición en representación de su familia
para darle la bienvenida a la comunidad. Y la bendición era que nazca sana y fuerte y novia te vea. Esa era una, muy linda. Por supuesto, una costumbre en Turquía de los descendientes de españoles que tuvieron que emigrar en 1492, ¿se acuerdan? Colón, la expulsión de España. Bueno, muchos fueron a Turquía. Esos, los que fueron a Turquía en particular, conservaron la costumbre española medieval de las fadas, pero le agregaron un detalle, que la madre y la beba recibían un velo con el que se les cubría la cabeza a la madre y a la beba, un velo de seda bordada con alajitas, medallitas de oro, cosas así. Y luego se levantaba, después de que le daban el nombre a la beba, y la madre continuaba usándolo en días festivos un ratito, en Shabbat, por ejemplo, o en Rosh Hodesh, hasta que se lo daba a la hija el día de su boda. Y bueno, qué sé yo, los judíos yemenitas tenían otras, los judíos alemanes del sur otras, los rezos por la buena salud son otros, en fin, perdón, estamos hablando de diversidad cultural, entonces hay muchísimas tradiciones, celebraciones, así como en el cristianismo por el sincretismo con las culturas locales se han dado celebraciones y festividades, qué sé yo, en Casabindo, acá en el norte de Argentina, sacarle la vincha al toro, por ejemplo, y son celebraciones que se hacen en el día de una determinada virgen. Bueno, del mismo modo que en el cristianismo, por sincretismo con los cultos locales, ha habido y hay una enorme diversidad de ceremonias y tradiciones religiosas, del mismo modo, un pueblo de 3.500 años de historia que ha estado disperso por todo el planeta, hay judíos negros africanos, judíos chinos, judíos de la India en media docena de grupos, de Afganistán, ni que hablar de los europeos, norte de África, Medio Oriente, Turquía y hoy continente americano. Entonces, un pueblo de 3.500 años de historia, dispersos por todo el planeta, y ha tomado desde ingredientes de cocina y recetas de cocina y ideas musicales hasta costumbres y tradiciones que se han ido integrando, y entonces hay muchísimas tradiciones culturales. Lo habitual cuando se produce un matrimonio entre dos personas de dos líneas culturales diferentes es que discutan un poco, no peleándose, y elijan las tradiciones de uno y otro grupo que quieren conservar en la historia de su familia. Sí. No nos adelantemos para que lo dejemos para la próxima, eso del matrimonio. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. No sabía lo de pasar la beba y hacerle la bendición. Y lo que más me emociona es el tema del velo. Eso me emociona porque después la misma beba va a recibir el velo que lo vamos a ver la semana que viene. En el momento de su boda es maravilloso, es maravilloso. Así que bueno, creo que estamos sobre la hora más o menos y quería saber si había preguntas. Perdón, Marcelo, eh, gracias por tu exposición como siempre. Eh, Quería saber si alguien se va a animar a preguntar, chicos. Estamos acá para averiguar, para algo que les haya quedado duda, algo que les llame la atención. eh, no sé, pregunten, pregunten lo que quieran, tranquilos, acá estamos, acuérdense que vamos a hablar normal y vamos a hablar sin tapujos porque vienen temas cada vez un poquito más hondos, en donde no, es una cultura distinta y tenemos que aclarar
tenemos que aceptarla y tenemos que ver, porque esto, todo lo que estamos viendo nos está abriendo la mente, ¿sí? Para que cuando tomemos nuestras sagradas escrituras, la podamos ver y podamos entender quizás algunas cosas que no entendíamos en su momento y la leíamos de acuerdo. Así que bueno, quiero saber si hay alguien que haga alguna... Estela Sara Bustamante. Ah, Sara, Qué lindo me diga Estela. con el nombre de mi abuela. No, la elocuencia de Marcelo, que ya la tenemos a flor de piel desde el año pasado, es lindo vivir todo eso. Eh, Dos cositas. Me preocupa muchísimo eso que comen 3 horas sin parar cosas dulces y pienso en los diabetes. O sea, es tremendo. ¿Las Me probaste imagino. alguna vez? Sí, sí. Pero ¿sabe dónde comí? En Estambul. En Estambul, ahí dijeron, con los pistachos y los dulces, mi marido me miraba con terror. Sí. Bueno, y un comentario, qué bonito eso de los árboles. Ay, yo amo tanto las plantas, ¿no? Y pertenezco a varios grupos pro vida de acá de Catamarca, ¿no? Luchamos contra el aborto, contra la eutanasia. Este, Maravilloso, es un poco lo que a uno lo hace levantarse con fuerza y pedir a Dios. Y, y hoy esto es para contar que mi hijo es periodista y he estado en un, en una reunión que había hecho el gobierno, porque dice que hay el 60% menos de niños, 65 menos de niños nacen en Catamarca, de lo que nacían, por ejemplo, en el 70, y que Latinoamérica nace. Es impresionante con respecto al mundo cómo ha disminuido la natalidad. Eso me quedó con tanto dolor. Bueno, y esto que me contas de los árboles, valga la distancia, realmente es hermoso. Si pudiéramos, lo voy a contar en los grupos para que a ver qué se puede hacer, porque maravilloso. El que ama un árbol también ama a un niño, una vida, lógicamente. Eso. Sí. Es que Monarco ama la Mira, naturaleza y la yo naturaleza es parte de la creación. cuando fue mi circuncisión de bebito de 8 días de edad, yo Mm, no recuerdo nada, pero recuerdo lo que luego me contaron. sí. Y me contaron que el día de mi circuncisión hubo una muy buena recaudación de donaciones para sembrar para plantar un bosquecito en Israel. Qué hermoso, qué Y hermoso. está ahí, y si yo viajase a Israel, puedo ir y preguntar, ¿dónde están los árboles que se plantaron el día Claro. que llegó la recaudación por mi circuncisión? Y Cuando vos tienen, decías todo eso, me acordaba de los bosques de granadas que hay y que estaban envueltas como en un papel para que no, supongo que para que no los animales no las arruinen. Y me vino a la cabeza esa belleza del bosquecito o de la finca, como decimos acá, de Granada. Sí. Ujú. Mónica. Vamos a darle la palabra a Milka, que está pidiendo que le demos un minuto a ella. Sí, mire, gracias, Mónica. Yo me quedaron algunas preguntas para el profesor, si es posible, en un tiempito, que era, ¿qué diferencia hay entre ser hebreo, ser judío o ser israelita? Porque ahora, en este tiempo, uno, dentro de mi ignorancia, uno dice como que los encancilla todos en uno o serán diferentes, si pudiera aclarar eso. Y también otra pregunta que puede ir enlazada, que dice que si es verdad que una persona que nace de una mujer judía es judío en forma automática, independientemente en la parte del mundo en donde se encuentre la mujer judía. Eso, profesor, si pudiese unos minutitos. Gracias.
Sí, como no, con mucho gusto. Buenas preguntas, gracias. Bueno, primero, respecto a si es... Tomo la última pregunta, la contesto primero, después voy a la otra porque es conceptualmente más densa. Este, para la ley judía y hoy en día para la ley del Estado de Israel, perdón, yo les conté que hay 4 denominaciones. Para Sí, la 3 semana de las pasada. 4 denominaciones, la ley que rige es que es judío el hijo o hija nacido de madres judías, independientemente de qué es lo que sea su padre. Para 3 de las 4. Hay una de las denominaciones judías, la reformista, para la cual puede ser indistintamente hijo de papá judío o de mamá judía, pero atenti, no alcanza con que sea hijo de mamá judía para que sea judío. Tiene que haber sido educado en los valores de la cultura judía. Entonces, un hijo de mamá judía, para quienes siguen la ley de acuerdo a esa denominación, si no fue criado como judío, no participó en la vida comunitaria de niño, no le enseñaron a preguntar, por ejemplo, no es judío, aunque sea hijo de mamá judía, para una de las 4 denominaciones principales. Para las otras 3 y para las leyes del Estado de Israel, un niño que nace hijo de madre judía automáticamente tiene derecho, no obligación, derecho a vivir como judío. Por lo tanto, si pide la ciudadanía israelí, se la dan, porque está ejerciendo su derecho. Esto no quiere decir que un hijo de padre judío no pueda también recibir la ciudadanía israelí, pero no es de forma automática por el solo hecho de ser hijo de padre judío, sino que ahí tiene que mostrar que de su padre recibió algo que lo formó en su judeidad. Y además este es un punto muy importante que hay que entender, que para la ley judía, lo que uno tiene en el caso de ser hijo de madre judía es el derecho a vivir como judío. Las normas pueden hablar de lo que es normal o pueden ser entendidas de manera normativa, como qué es lo que debe ser. Son 2 maneras muy diferentes. Y cuando hablamos de ley, uno se inclina a pensar normativamente. Pero las leyes, las halajá, en realidad son muy sabias y aunque marcan algunas cosas normativamente, más bien lo que hacen en general es dar una orientación sobre la normalidad. Tal vez esto es muy abstracto, tiene que ver con teoría del derecho, pero bueno, por ahí a algunos les sirve, por eso lo agregué. Eso con respecto a tu pregunta de quién transmite la identidad judía. Si uno no ejerce su identidad judía, gradualmente la pierde, y si uno, como en el libro bíblico de Ruth, sin ninguna ceremonia de conversión rabínica y sin estudios, simplemente le dice a su suegra, ok, yo enviudé, tu hijo murió, pero yo sigo siendo tu nuera y vos mi suegra y vos sos mi familia y no me quiero casar con otro tipo y volver a Moab, no. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios y a donde vos vayas yo voy. Si uno dice eso y vive de acuerdo a eso y es consecuente con eso, seguirá siendo extranjero, pero puede vivir como judío entre judíos. Y a ningún judío le va a parecer, o judía le va a parecer mal casarse con alguien que tomó esa decisión de vida judía. Y sus nietos pueden ser el rey David, o bisnietos. Ya está. Se nacionalizó sin trámites legales. Perfecto. Ok, eso es un libro bíblico, así que más claro que eso, ¿no? Seguro.
Con respecto a la diferencia entre hebreo, judío, israelita, y yo agregaría un cuarto término que no has mencionado, pero que es fundamental, israelí. Ah, No es lo mismo israelí que israelita. Israelí es el ciudadano de Israel. Puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser cristiano. Hoy en día Israel es el único país de Medio Oriente donde un cristiano puede construir una iglesia e ir a rezar tranquilo porque la ley se lo permite. Y hay muchos cristianos israelíes que sirven en el ejército, hay jueces de la Suprema Corte musulmanes en Israel, musulmanes israelíes. Es una ciudadanía. Israel es un país abierto a recibir a los judíos del mundo. Eso es otro tema. Es un país construido por judíos, para judíos, pero con respeto por la dignidad de todos sus ciudadanos por igual. Entonces una persona puede ser israelí y no ser judío. Y no ser israelita. Y ahora sí tomo las palabras que me preguntaste. ¿Cuál es la diferencia entre judío, hebreo, israelita? Israel. Claro, israelí ya vimos que es algo diferente. Es una ciudadanía de una nación que tiene un himno, tiene una bandera, tiene una geografía definida, fronteras. Eso es un israelí. Un judío nacido, por ejemplo, en Argentina, no es israelí. No es ciudadano de Israel, a menos que emigre a Israel y allí le digan, usted es hijo de madre judía, vive como judío, bueno, tiene derecho a la ciudadanía israelí. Ahí sí, porque es judío. Pero un judío que nace en Argentina no es israelí, pero sí es israelita, judío y hebreo. Los tres términos tienen diferentes etimologías. Israelita hace referencia a las 10 tribus del norte de Israel. Hubo una época en que el reino en realidad fundado por Saúl, luego heredado por el hijo de Saúl, luego tomado por el rey David, Salomón, hasta un momento en que se dividió con los hijos de Salomón. Cuando el hijo de Salomón asumió, apareció en el reino del norte la dinastía de los descendientes de Omri, una dinastía diferente. Y se establecieron dos reinos, el reino del norte, reino de Israel, y el reino del sur, o reino de Judá. Y este es un tema fundamental para los cristianos. Jesús cada 2 por 3 dice, por ejemplo, que vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? Son las 10 tribus del norte, que fueron llevadas en cautiverio por los asirios, 700 años de Jesús, porque se daban a la idolatría ya desde antes que eso, según la lectura bíblica. Entonces, aquellos que habían sido israelitas, no judíos, pero sí hebreos, porque hablaban el idioma hebreo, para ellos esta es una hermenéutica no muy común entre cristianos, pero que tiene que ver con entender quiénes son los israelitas. Para ellos fue el magisterio de Jesús. Por eso San Pablo dice que los gentiles son una de las ramas, la rama desgajada que vuelve a ser insertada, esos son los israelitas, y los judíos que seguían de acuerdo a la ley. Y ninguna de las tres ramas es superior a la otra porque las tres son tres ramas del mismo olivo. ¿Se acuerdan de esos versículos de Pablo? Sí, sí. Bueno, ahí tienen un ejemplo. La rama que fue desgajada y vuelta a insertar es de los israelitas, los descendientes de las tribus de la casa de Israel, como la denomina Jesús, las tribus del norte. Hoy en día, israelita, entre los judíos, se usa para cualquiera que se acerque al pueblo judío, aunque no necesariamente sea judío o si lo es. Y así, por ejemplo, acá en Buenos Aires
¿Se acuerdan? El 18 de julio explotó una bomba que destruyó la AMIA. Bueno, AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. ¿Es necesario ser judío para ser socio? No. Alcanza con que dos socios firmen que te conocen, que sos buena persona, te presentan y puedes hacerte socio. No hace falta ser judío. Bien, ok. Milka ha Ah, pedido la palabra. enseguida, judío es una palabra hoy muy común, pero en su momento los judíos fueron los descendientes de los judeos, los habitantes de la Judea, país que corresponde al reino del sur, la casa de Judá, que se mezclaron con algunos benjaminitas, por supuesto que con levitas, o sea, con otras, la tribu de Simeón que se disolvió dentro de Judá, o sea, otras tribus divididas. Judío hoy significa que se siente heredero de la tradición bíblica porque se identifica con el pueblo que como pueblo aceptó las leyes del Sinaí, aunque las sigamos reinterpretando y ya no vivamos en una interpretación literalista, sino que hacemos una hermenéutica. Bueno, esas serían básicamente las diferentes Perfecto. opciones. Bien. Bien. Bien, Milka quiere comentar algo, por favor. Sí, Gracias, muchas Marcelo. gracias, profesor. Muy clara su respuesta. Ahí ya no me quedó ninguna duda. Quiero invitar a todos los participantes a que podamos hacer una pequeña pausa de 5 minutos y mientras tanto, si les parece, preparan las preguntas, las pueden anotar en una libretita en su cuaderno, donde toman sus apuntes y las resolvemos después de la pausa. Y también les quiero presentar la novedad que tenemos en nuestra aula virtual. Entonces, vamos a descansar 5 minutitos y volvemos. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta para el profesor Marcelo, para Mónica? Chicos, no nos dejen hablando solas. Miren que si ¿Alguna empezamos a hablar, inquietud o alguna impresión del curso que les ha parecido estas instancias, Estábamos esta hablando con comunidad en que se Mónica, están formando? muy interesante el curso, pero hay que repicarlo más, o sea, hay que masticarlo, definitivamente, porque mira, son más cosas nuevas, ¿no? Sí, cuando entres al aula te vas a dar cuenta de que ahí hay material visual y material auditivo. sí. Entonces van a complementar todo esto que está diciendo Marcelo y también, bueno, hay un glosario donde tenés las palabras que él va diciendo, ¿sí? Y una descripción de lo que significan para nosotros, porque bueno, él la dice con tanta facilidad y nosotros no entendemos nada, entonces armamos ese glosario. Ahí vas a tener muchas respuestas. Y también entren al aula, por favor, y investiguen, lean. Acuérdense que esto no es algo que va a otorgar un diploma ni puntos para quien sea docente. Es solamente aprender de otra cultura y el respeto de la mujer. ¿Mm? Así que bueno, no sé si es momento de alguien más que tenga alguna pregunta. Oscar, yo vi que tenía algún interés, me parece, Oscar Martínez. Sí, disculpe al profesor y respeto. Una pregunta que no sé si entendí bien. Los judíos no son machistas, son sexistas. ¿Podría ser, profesor? Me permito cambiar un poco. Los judíos son seres humanos y como en cualquier otro conjunto de seres humanos,
hay de todo. Hay judíos que son gente muy machista y hay otros que no, que nada que ver. No es que todos los judíos hemos sido cortados como seres humanos por un mismo molde. No somos una masa uniforme, homogénea, de una única manera de ser. Los judíos somos seres humanos con toda la diversidad que hay en medio de cualquier grupo humano. Entonces, mi planteo no era decir que los judíos no somos machistas, porque eso no sería cierto. Hay judíos que lo son. Mi planteo es que la cosmovisión judía, los valores que transmite la práctica, la forma de vida judía, no son machistas, sino que son sexistas. Y esto trae como consecuencia que muchos judíos no seamos machistas, pero sí sexistas. Pero de ningún modo, si se entendió así, no es lo que quise afirmar, que todos los judíos seamos iguales y que no son machistas. No sería posible decir eso. No me viene a la mente ahora ningún ejemplo, pero que con seguridad debe haber muchos, tal vez miles de judíos muy machistas, sin ninguna duda. Pero las tradiciones judías, las leyes que rigen la convivencia entre judíos, los valores fundamentales de la cultura judía, tienen que ver con entender que las mujeres, judías o no judías, son seres que tienen una bendición especial que los varones no tenemos. Pueden traer más vida a este mundo. No es un planteo biológico. Los varones aportamos semen para el embarazo, pero una mujer lo gesta en su vientre, es otra cosa. Lo pare, lo cría, le da de mamar. Todo eso los varones no tenemos cómo, ni sabríamos cómo, ni estamos preparados ni siquiera mental o espiritualmente, creo, para hacerlo. Por ahí algunos sí, no sé, pero en general no. Entonces, en la cultura judía tiene un lugar muy elevado una mujer, pero no como vaquillona reproductora para dar hijos. En un matrimonio judío es el hombre el que tiene la obligación de tener hijos, la obligación religiosa, porque es el hombre el que necesita tener hijos que luego de que muera recen por su memoria. La mujer no tiene, casada, no tiene la obligación de traer hijos al mundo. Bien, bien, creo que María del Carmen también, no sé si, perdón Marcelo, no sé si está... No, pero esto por ejemplo, es algo clave. Un hombre soltero está mal visto, porque no cumple con casarse para poder cumplir con su obligación de tener hijos. Una mujer soltera, si le va bien en los negocios, es una viva bárbara. ¡Qué bien! Para felicitarla nomás. ¿Entiende? Eso es sexismo, pero no es machismo. Está renunciando a ejercer una posibilidad que nuestro Creador le dio, la de engendrar vida, que seguramente la intención de nuestro Creador es que eso a ella le dé plenitud en realizar sus potencialidades. Pero no quiere decir que esté obligada a tener hijos. ¿Responde eso a su pregunta? Sí, profesor, muchísimas gracias. Un gusto.
Milka, dirás el orden de las preguntas. Sí, me parece que María del Carmen le vi una manito o para hacer una pregunta, María del Carmen de Mendoza, ¿no? ¿Alguna otra persona No, que a lo mejor pero no puede Roberto prender me cámara parece. porque... Sí, Roberto. Roberto. Adelante, Roberto. Yo únicamente quiero preguntarle a Marcelo, ya que habló de la dignidad de la persona humana en su charla, si se puede admitir una moral evolutiva a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, del Dios castigador al Dios misericordia, al Dios Abba, Padre. Y lo segundo es muy claro lo de Isha Ish, hombre y mujer en la Biblia, pero tenemos que recordar de que hay que tener cuidado con el literalismo. Digo esto porque no debemos abrir un diálogo con respecto al género o en cuanto a la diversidad sexual que se está dando mucho y en muchas familias de tradiciones religiosas fuertes crea un caos, ¿no? Entonces, me gustaría mucho saber tu opinión o tu pensamiento que acerque más a las personas sin juzgarlas y sin condenarlas. Gracias. Toda Rabá. Bebakashá. El Señor me dijo en hebreo, Todarabá, que es como decir muchas gracias. Y yo le respondí con la fórmula que corresponde para los buenos modales, Bebakashá, que quiere decir pero por favor. Ajá. Ok. Usted no me hizo una pregunta, usted me preguntó mi opinión personal sobre una diversidad de temas. Sí, sí. Correcto. Respecto a si yo veo una moral que evoluciona en la Biblia misma, esa es una pregunta ya para una exégesis bíblica cuidadosa. Y le voy a contestar desde la tradición interpretativa judía. Usted habla de un Dios castigador, a un Dios que es pura misericordia, de la evolución aparente. Desde la cosmovisión judía yo le tengo que decir, de Hashem, que es como en la tradición judía se designa a Dios habitualmente, ¿no? De Hashem no puedo decir nada. Es incognoscible que en un momento la palabra me diga una cosa y en otro momento me diga otra, habla de mis limitaciones hermenéuticas. Y me viene a la mente, como ilustración, una historia hindú muy linda, donde un rey de la India, para jugar, agarró a 4 ciegos que nunca habían estado en contacto con un elefante y los metió en una habitación con un elefante mansito y después les preguntó que le describan el elefante, ¿no? Y uno describió al elefante como un ser interesantísimo que tenía algo así como hojas de palmera, pero enormes. Y otro lo describió como un tonel inmenso, refiriéndose al vientre, ¿no? Y otro dijo que no, eran como troncos de palmeras, era un bosquecito de troncos de palmeras, refiriéndose a las patas. Y otro dijo que era una serpiente enorme y poderosa, más grande y más fuerte que cualquier boa. Así como esos 4 sabios ciegos hindúes pudieron percibir un aspecto de algo más amplio que lo que ellos pudieron entender. Del mismo modo, en la tradición interpretativa judía, consideramos que diferentes autoridades
o diferentes maneras de leer el texto nos permiten conocer diferentes manifestaciones de la palabra, pero en última instancia no conocemos la naturaleza de Hashem, la verdadera. Escapa a nuestra comprensión. Algo de eso tienen los cristianos cuando hablan de la Santísima Trinidad, que es un misterio, que son tres, pero es uno. ¿Cómo? ¿Son tres o es uno? No, son tres, pero es uno. Pero son tres diferentes, sí, pero es uno y el mismo. ¿Me lo podés explicar? Bueno, son tres manifestaciones diferentes de algo que en realidad no pueden explicar. Perdón, es mi hermenéutica de como judío de qué es la Santísima Trinidad. No me quiero meter a discutir teología, digo, ¿qué me dice a mí la Santísima Trinidad? En ese sentido, algo muy judío. En este sentido. Ahora, si es una doctrina que hay que defender dogmáticamente, ya pasa a ser otra cosa. Ok. Eso, después usted habló de cuestiones de género, diversidad sexual. ¿Qué opino yo? Miren, mis opiniones personales, por el hecho de que yo esté acá enseñando, no sé si corresponde que las comparta tanto. Prefiero traer ejemplos. Resulta que hay un señor que se llama Amihai Lau. Amihai de nombre, Lau de apellido, que es el hijo menor de un ex rabino jefe de la comunidad ashkenazí de Israel. Su papá, un rabino ortodoxo, ashkenazí, un hombre que vive comiendo kasher, respetando el Shabbat, vive de acuerdo a la ley. Su función es interpretar la ley para asesorar al Estado israelí. Ok. El hermano mayor de Amihai Lau también, cuando el papá dejó el puesto, ocupó el puesto de rabino jefe de la comunidad ashkenazí en Israel. Pero Amihai Lau, cuando estudiaba, y no era rabino, pero estudiaba como hijo de papá rabino, estudiaba Talmud. Y un día alguna persona lo denunció y expuso como que estaba en una relación homosexual. Y entonces Amihai Lau decidió irse de Israel, porque todo el mundo lo conocía, y se fue a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se convirtió en lo que se llama una drag queen, una artista travesti, que da espectáculos públicos como travesti. Y Amihai Lau creó, por ejemplo, un personaje donde irónicamente representaba a una señora que era viuda de 7 rabinos. Y este señor, Amihai Lau, se hizo famoso en Estados Unidos porque además era un tipo muy creativo, con un gran sentido del humor. Pasaron los años y Amihai Lau fue dejando un poco el travestismo, se casó con otro hombre y de acuerdo a las leyes de Estados Unidos adoptaron chicos. Su papá, ex rabino jefe, y su hermano, rabino jefe en ejercicio, fueron a la boda. También fueron para la ceremonia religiosa de recibir a los hijos adoptados en la familia. Y finalmente, Amihai Lau decidió estudiar para rabino, estando casado con un hombre y siendo él biológicamente varón, y fundó una comunidad judía abierta a miembros de la comunidad gay, lésbica y transexual. Y cuando fundó esa sinagoga que funciona hoy en día y tiene mucho éxito, su papá fue
a celebrar con él, que cuando se ordenó de rabino, y cuando abrió esa sinagoga fue su hermano, el papá ya estaba muy viejito, no, el papá fue también, y un periodista le preguntó al papá: ¿usted qué opina de todo esto que está haciendo su hijo? Para poner a un rabino jefe ortodoxo entre la espada y la pared de tener que condenar o mostrar lealtad a su familia. Esa era la intención del periodista. Y el ex rabino jefe y padre del rabino jefe contestó que hay mucho amor en lo que hace mi hijo. Entonces, prefiero, si usted quiere, yo le contesto mi idea personal. No, no hace falta. No, Gracias. de Sí, nada. sí, yo creo que nos estamos adelantando algunos temas y nos estamos yendo del principal. Perdón. Perdón. Aclaro que la posición del rabino jefe, papá de Amihai Lau, que él tomó, fue ciertamente muy criticada por mucha gente de la ortodoxia, pero tuvo el coraje de decir lo que pensaba y estar ahí para acompañar a su hijo. Está perfecto. Yo lo apoyo totalmente. Algo personal. Perdón, está María del Carmen y está Atilio Soretti, puede Sorcetti, ser. Sorcetti, Sorcetti. No Sorcetti. sé cuál de los dos está para hacer alguna pregunta. Tengo una pregunta concretamente, Mónica. Es solamente un agradecimiento por tanto conocimiento y así como lo dijo anteriormente Luz, hay que madurar todo esto, volver a leer, volver a escuchar. Así es que un gracias muy grande, nada más. Bueno, no, por favor, para eso estamos y queda mucha tela por cortar, así que esto no quede acá. Vamos a seguir caminando juntos. Y Atilio, gracias María del Carmen y bienvenida. ¿Atilio está por ahí? Yo no lo veo, no sé si lo ven ustedes, si tiene el micrófono Sí, tiene apagado. la camarita apagada, Mónica. Ahí Ah, activó el micrófono. Bienvenido, Tilio. Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Va, sí, no, nada especial. Me gustó mucho y me cuesta, también por los años que tengo, entender todo el discurso judío, pero interesante. Bueno, para que sepan, yo soy sacerdote católico de hace 55 años, ¿no? Así que me interesó mucho esto y le agradezco a todo el grupo que se puso a explicar. Te digo, me cuesta, voy por los 85 dentro de poco. Así que, pero me esfuerzo para entender también un mundo tan grande, tan importante como el mundo judío. Por lo cual le agradezco mucho y en este mundo en que andamos tenemos que caminar hacia el conocimiento recíproco, respeto y bueno, y también como pasó con el último caso, se da con nosotros también, ¿no? Parejita de muchachos y de nenas hoy en día que van solos y bueno, ¿y qué actitud toma la iglesia hoy, católica, el Papa, etcétera, sobre esta unión, ¿no? Estamos siempre pendientes del Evangelio y de la Biblia. Estamos leyendo en estos días justamente el Génesis y uno, claro, dice, parece que fue claro de entrada la cosa, pero hoy está diferente, ¿no? Así que hay que tener oídos y atención a lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Y lo que sí, siempre decimos nosotros los cristianos, ¿no?
que la salvación viene para todos los hombres, como decía San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tenemos que apuntar a eso, ¿sí? Y es el camino de la evangelización. Muchísimas gracias por la sabiduría, la ayuda, aunque a veces cuesta, porque el lenguaje hebraico no es tan fácil. Y además que nosotros estudiamos latín, pero el hebraico 2 o 3 meses solo y hay que conocer muchas cosas. Muchas gracias, un abrazo a todos. Abrazo desde Argentina para Uruguay. Gracias, padre. Muchas gracias. Eso. Y gracias por estar aquí con nosotros. Eso. ¿Me Si les permite, parece, Mónica? sí, No, por no. supuesto. Quiero agradecerle especialmente al padre Atilio que haga el esfuerzo de acercarse y participar. Eso es un gran honor y bueno, espero merecer ese esfuerzo que está haciendo. Nada más que eso. Muchas Gracias. gracias. No, la verdad que Un abrazo. sí. Un abrazo grande. Abrazo gigante, gigante. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Atilio. Milka, ¿vos disponés el aula Sí, o vas a mostrar algo del sí, aula? queremos Que son 10 minutos, porque ya 5 llevamos casi 2 minutitos, horas. un par de minutos, sí, que quería mostrarles el aula porque se ha hablado que ahí estaba el material. Si me lo permiten, tomarle unos minutitos de su tiempo, ¿les parece? ¿Sí? Ahí, dedito. Sí, 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 sí. Voy a compartir la pantalla, entonces. La logran ver bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien, acá tenemos nuestra aula virtual, que es la dirección es sanpablocampus.com. Ustedes ingresan al aula. Yo ahora me voy a indicar que aquí yo ya estoy ingresada. Puedo activar mi perfil, pero hoy les voy a mostrar el material, que es que es muy importante. El tema de hoy fue la importancia de la mujer hebrea. Aquí hay un chat donde ustedes pueden hacer las consultas y Mónica Marcelo van a estar pendientes. También hay lectura complementaria que es la ley hebrea según no sé pronunciarlo, así que por respeto a Marcelo Rabino. no lo voy a hacer. Aquí, entonces yo hago clic ahí y inmediatamente me salen los cursos o la Biblia, ¿no? Entonces me devuelvo siempre con el clic acá. Y ahí, en este caso yo lo leí, por eso me dice hecho. Y salen todas las preguntas, todas que puedan hacer La ustedes, las pueden explicación. tomar nota y después los respondemos la próxima semana. Y aquí van saliendo, si ustedes se fijan, palabritas. Y si yo me posiciono arriba de la palabra, dice, ¿quieres conocer el significado de la palabra? Yo presiono ahí y bueno, me salió error, pero en general es algo pasa. Pero al poner el significado de la palabra, le van a dar la respuesta ahí dentro del Y aula, vas a estar el glosario. Vas a estar el glosario para ver dentro del glosario, lo que exactamente. significa. Sí. Después acá tenemos en el lado izquierdo, también podemos ir bajando y vemos. A ver, un momento. Acá voy a acceder porque yo me salí. Entonces vamos a empezar todo de nuevo. Pongo acceder, pongo mi contraseña. Ya estoy dentro del campo. Este es mi curso, La importancia de la mujer hebrea. Tenemos las lecturas complementarias. Hay un video también de la rabina Graciela, que es una enseñanza del Pentateuco. Podemos verlo ahí también. Acá Mónica hizo algunas preguntas sobre el primer tema, la importancia de la mujer. ¿Qué tema te llamó la atención? Y ustedes pueden hacer clic ahí y responder.
Y las dejar sus preguntas preguntas también, ¿eh? y dejar las preguntas también. Exactamente. Y al último tenemos, ese es el tema, ahí nos devolvemos al curso, las mujeres en la cosmovisión hebrea, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Y por último hay un crucigrama que lo han creado y yo ya lo respondí. Entonces voy a reintentar el juego, porque no me fue tan bien, lo confieso. Entonces, ahí voy Bueno, al crucigrama y es un juego, pero no es se un trata de juego. que lo hagan los chicos, exacto. Claro, entonces de Ujú. cómo funciona esto, yo me posiciono aquí y todos podemos ayudar y dice, fiesta más importante del culto judío que recuerda la liberación de la esclavitud en Egipto y el paso al Mar Rojo. En ella se sacrificaba y comía un cordero. En el Nuevo Testamento hace referencia a la memoria del paso liberador de la muerte a la vida que realiza Jesucristo a través de la resurrección. Entonces, la palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. ¿Cuál es la palabra? Bueno, ¿Me quieren déjalo que ayudar? lo contesten. La Pascua. ¿Cuál es la palabra? Shabbat. ¿Cuánto? La Shabbat, Pascua. Pascua, No escuché. La Pascua Pascua. están diciendo los chicos. Pascua. Entonces ponemos Pascua y ok, y ahí aparece la palabra Pascua. Y así sucesivamente. Vamos ahí aprendiendo, pueden verlo acá. Es como para hacer más interesante y más entretenido, es para jugar un poco. También acá en la parte superior derecha hay un chat donde usted puede ver o hacer alguna pregunta directa. Y ahí, bueno, puede activar las notificaciones también por si hay alguna novedad en el aula. Es así de Ujú. simple. El aula pueden navegar y si tienen alguna pregunta o algo que no pudieron, escriben al correo de San Pablo Campus o a través de acá de la plataforma y vamos a estar atentos a sus consultas. Ujú. Eso. ¿Alguna Bien. duda? Lo que quieran lo pueden escribir ahí, si quieren, para no olvidarse, para que nosotros lo contestemos en los primeros minutitos de la semana que viene, y como para eh, terminar esto en una plegaria, ¿sí? Lo hacemos así en general, vamos a escuchar y a ver un video, que si puedes, Mica, colocarlo. eh, que va a ser como el cierre, porque ya vamos a llevar casi 2 horas, chicos, hablando, así que estaría bueno que nos relajemos un poquito con este video. Eh, está subtitulado, entonces podemos ir leyendo y escuchamos canciones en el idioma hebreo. Así que bueno, si lo puedes colocar, por favor. Sí. Ahí voy a compartir el sonido